Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Oigan, les grabo este video por varias razones. Les quiero explicar una cuestión. Eh, Estoy fuera de la ciudad, sí, estoy acá impartiendo unos talleres en Ecuador, sí, en una universidad de negocios que se llama UES, acá en Guayaquil. Entonces, el día de mañana, miércoles, no voy a poder estar con ustedes. eh, y por eso quiero grabarles este video. Una, porque tengo pendiente de entregarles hay retroalimentación, de ver cómo van con las entregas que han estado haciendo en clase. Y decirles cuál es la siguiente actividad, porque a pesar de que no vamos a tener clase, es importante pues ir ya cerrando esta parte del tema de búsqueda de fuentes de información. Y les voy a encargar ahorita una actividad y ahorita les voy a explicar qué es lo que van a hacer. ¿Ok? Y entonces eso es para el día de mañana miércoles, que les comento que no voy a poder estar con ustedes, pero sin embargo es necesario que realicen el día de mañana la actividad que ahorita les voy a explicar, porque mañana se entrega esa actividad antes de las 11:59 de la noche. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que veamos cómo vamos. Acá está. Ahí está. Ya van a estar viendo la pantalla. ¿Cómo vamos con lo de las entregas? Han ido ustedes estructurando por partes lo que es partimos primero de palabras clave, que fue una lluvia de ideas, y luego definimos el tema, y luego subtemas, y bueno, hemos ido ahí como construyendo, y a la par, pues ir reforzando nuestras habilidades de búsqueda de información. Entonces, ya no he calificado las actividades, pero las he revisado y les quiero dar como un resumen de la retroalimentación de lo que yo he visto. Esas actividades en clase es bien importante decirles que es importante que las realicen. Si bien no tienen un peso como tal en la calificación, o dentro de la calificación ponderada o global, sí es importante realizarlas porque, pues bueno, nos ayudan a repasar los temas que vemos en clase. Por eso luego ahí ven que no hay como tal una calificación por cada una de esas entregas, pero bueno, la idea es yo estarles dando retroalimentación de lo que yo observo en esas entregas. Entonces, bueno, primero, nuestra primera parte, lluvia de ideas. ¿Qué fue lo que yo vi que salió bien? O sea, que vale la pena recalcar en la mayoría de todas las actividades que estuve revisando, es que había una cantidad suficiente de palabras clave, ¿sí? Les pedí 10, o sea, había 10 o más, entonces eso, digo, es bueno porque es bueno luego tener esa cantidad amplia, ¿no? Cuando hacemos una lluvia de ideas. Iban de lo general a lo particular, eso también fue muy bueno porque se veía donde podían primero tener las 10 palabras clave o más, y luego ya se veía esa selección donde yo les pedía que seleccionaran 5, y de esas 5, 2 palabras tenían que estar incluidas en su tema, ¿verdad? Había una clasificación de pros y contras, había algunas entregas en las que pues, se pudo visualizar eso de decir, bueno, hago mi lluvia de ideas y aparte las clasifico como pros y contras. Entonces esto es una clasificación adicional, pues que también es muy bueno, ¿no? Retos que tenemos para esta parte. No son frases. Entonces, acuérdense que palabras clave es tal cual, palabra clave. Entonces, unos ejemplos que pongo aquí, no sé, por ejemplo, la inteligencia artificial podría ser un peligro. Me lo ponían como palabra clave. Pues no. El tema es inteligencia artificial. Nuestra palabra clave serían amenazas o ventajas o cualquier otra, o sea, etcétera, o sea, más. Pero la palabra clave no sería la pregunta que es, ¿la inteligencia artificial podría ser un peligro? No, o sea, sería amenazas, o sea, ya sabemos que partimos de ese tema, ¿cuáles son sus palabras clave? Amenazas, ventajas, beneficios, usos, no sé, o sea, palabras concisas. Otro ejemplo, ¿cómo y cuándo utilizar los suplementos? O tenemos otra frase, tenemos otra pregunta,
Nuestro tema son suplementos alimenticios. ¿Cuáles serían nuestras palabras clave? Usos, tal cual. ¿De qué? Ya sabemos que de los suplementos alimenticios. Contraindicaciones, ¿sí? Efectos secundarios, inclusive a lo mejor pudieran poner, pero de preferencia a lo mejor contraindicaciones. Otra palabra clave que la ponían como palabra clave. México ocupa el segundo lugar en América Latina con más niños huérfanos con 1.6 millones de casos. Pues no, o sea, no es una palabra clave. Bueno, ahí se me fue porque no se relaciona. No, sí se relaciona. ¿Cuál es el tema? Legalización del aborto. Ese es mi tema general. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían mis palabras clave en lugar en lugar de esta oración que están poniendo aquí? ¿Cuál sería mi tema? Mis palabras, tasas, indicadores, estadísticas. ¿Sí? A eso es a lo que voy. Ok, después de ahí partimos del tema, ¿sí? Para ir armando nuestro tema de investigación. ¿Qué fue lo que yo vi? Buen punto, que el tema estaba relacionado con las palabras clave. Entonces, había una relación ahí importante y pues buena. Que el tema incluía al menos 2 palabras clave generadas en la lluvia de ideas, nuestro primer paso. Entonces, eso fue una instrucción, se cumplió, o sea, yo creo que prácticamente en todos los casos que revisé. Retos, ¿qué nos falta reforzar o ahí trabajar un poquito más? Falta de contexto. ¿A qué voy con eso? Es que yo tenía un tema o declaré un tema, pero faltaba como darle ese contexto, que ya lo hemos visto en clase. Por ejemplo, inclusión laboral para personas con discapacidad. Ese era el tema. Falta a lo mejor ponerle o sea, en qué contexto, ¿no? O sea, en México o a lo mejor en algún sector productivo, educativo, no sé, ¿verdad? En contextos sociales, a lo mejor. O sea, faltaría como esa parte de contexto. ¿Por qué? Porque aquí les pongo un tema de investigación, por lo tanto es una materia que se constituye en motivo de indagación. Entonces yo quiero indagar sobre un tema, sobre una necesidad, sobre una materia, sobre una disciplina, sobre un tema de interés, sobre algo que quiero yo ahí ampliar mi conocimiento, ¿sí? El problema a investigar o necesidad le llamamos problema, pero pues es una necesidad, ¿sí? Debe de ser susceptible a estudiarse tomando en cuenta recursos, tiempo, acceso a información, grado de dificultad y financiamiento con que se cuenta en dado caso de contar. Entonces, por ejemplo, nuestra investigación tenemos que considerar, o más bien en el tema yo tengo que poder reflejar estos criterios de decir, bueno, tengo que considerar que si mi tema a lo mejor va a ser por ejemplo, que aquí les pongo en azulito, que es un ejemplo que quiero incluir. Análisis de la tecnología Bluetooth para el desarrollo de aplicaciones inalámbricas en el Ecuador. Aprovechando que ando por acá, dije, bueno, vamos a ponerle ese contexto, ¿verdad? Aquí, ¿qué tengo que considerar al declarar este tema de investigación? Que yo tengo los recursos, y recursos, acuérdense que va desde humanos, desde tecnológicos, desde tiempo, para realizar eso. O sea, yo tengo que, si fuera un caso de los otros, yo tengo que saber o que tengo que cumplir con este tema a lo largo de un semestre. ¿Con qué recursos? Con lo que yo tengo de acceso a la biblioteca digital. ¿Sí? Financiamiento, pues bueno, en este caso no aplica. O bueno, sí tendría que considerar a lo mejor si necesito yo invertir a lo mejor de mi bolsa en cierto, para algo, para los propósitos del curso, pues no, porque acuérdense que es investigación documental y los recursos ya los tenemos en la biblioteca, nada más hay que saber cómo encontrarlos, ¿verdad? Y saber discriminar bien la información que estamos seleccionando. Entonces, esta es la parte importante del tema, de los requisitos que debe tener el tema, ¿sí? Que debemos de considerar. El tema específico, bueno, ya después de lo que partieron de la realización de lluvia de ideas,
incluye al menos 2 palabras clave, esto ya lo vimos, es claro y preciso, no es una oración, no expresa una opinión, es bien importante, o sea, no expresar una opinión, o sea, de decir, ahorita vamos a ver ejemplos, por ejemplo, más, para que quede más claro. Ecociudades. Ecociudades, pues no es un tema, es una palabra clave, ¿sí? Necesitamos darle el contexto. Las ecociudades ayudan a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. Ese no es un tema, porque estoy afirmando algo que más bien no se pone como una afirmación. Ahorita vamos a ver cómo se pondría el tema. O sea, se tiene que dejar como ese interrogante o esa parte de decir, este es mi tema y te invito a que leas mi investigación para que sepas o para que te enteres de las conclusiones a las que llegué. ¿Sí? O sea, esta afirmación la estaríamos incluyendo hasta la parte de conclusiones, no desde la parte de tema. Entonces, bueno, ahí está que no. ¿Por qué no? Ecociudades es muy general, es lo que les digo, es una palabra clave que a lo mejor la generamos en una lluvia de ideas. No expresa cuáles son los aspectos que se van a investigar. Acuérdense que tenemos que después identificar variables y de ahí sacamos los subtemas. Y luego, ¿por qué no? Las ecociudades ayudan a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes. Es una oración, expresa una opinión, porque yo ahí estoy diciendo que ayudan y a lo mejor mi investigación no precisamente va a concluir en eso. Y limitaría la búsqueda de información, porque yo aquí necesito primero partir de lo general, estudiar el estado del arte de las ecociudades, estudiar el estatus actual de las ecociudades. Entonces me está sesgando, porque me está diciendo, yo a lo mejor voy a empezar a buscar la parte de mejora el medio ambiente y la calidad de vida, pero dejo de ver la parte a lo mejor de los contras o de alguna otra cuestión que pues tengo que tener esa visión holística, no tanto de los pros y los contras. ¿Okay? Ejemplo de tema. Diseño de ecociudades para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. O sea, ahí sí lo estoy dejando como un tema abierto a la lectura y que me va a dar pie a unas conclusiones, ¿no? Posteriormente. Entonces, es nada más para que puedan ver ahí la diferencia con ejemplos. Ahora, vamos a la parte de subtemas. Ya tenemos nuestro tema específico. ¿Qué pasó? ¿Qué observé en la parte de declarar 2 subtemas? ¿Se acuerdan que les pedí la última actividad? ¿Qué salió bien? Estaban relacionados a las palabras clave. Bueno, o sea, eso es bueno porque se cumplió con esa parte. Se incluyen al menos 2 palabras clave generadas en la lluvia de ideas. Entonces, esto estuvo bien. ¿Qué retos tenemos que trabajar? Que estén relacionados al tema general, ¿sí? Luego me ponían cosas que no estaban relacionadas. A lo mejor si hablamos de pena de muerte, me ponían a lo mejor de subtema, la eutanasia y la pena de muerte. Entonces, ahí la retroalimentación que yo les comentaba era que pues eran cosas muy diferentes, o sea, no mezclemos. Si vamos a hablar de pena de muerte, busca variables o aspectos que están íntimamente relacionados a ese tema o en el proceso de una pena de muerte. Sí, o sea, la eutanasia viene desde, o sea, es otra perspectiva, tiene otro propósito, es otra intención, entonces se da en otro contexto. Entonces, esa relación que yo luego a veces no veía entre el tema y los subtemas. Un tema que les estoy poniendo de ejemplo sería impacto que tienen las leyes de adquisición de armas en Estados Unidos. ¿Qué subtemas declararía yo? Requisito para la compra-venta de armas en Estados Unidos e índice de violencia por armas en Estados Unidos de este año, o el último año, o el último bimestre, o sea, ponemos un periodo, ¿verdad? Porque estamos acotando a un periodo específico. Ahora vamos a hablar de las variables. Escribe 2 variables que esas tenían que estar relacionadas a los subtemas, ¿verdad? De igual manera, las variables, acuérdense que pueden ser de las palabras clave, no expresan opiniones, y no son oraciones.
A partir de ello, pues relaciona o redacta tus subtemas y aquí es cómo se relacionan variables, que acuérdense que si hablamos de variables, hablamos de palabras clave y los relacionamos a los subtemas. Si las variables las incluyo en mi tema general, esas variables también tienen que estar incluidas en mis subtemas. Es a lo que voy con esta información. Y del proceso general de búsqueda de fuentes, bien, que salió bien o que vi bien de lo que me comentaban ahí en las entregas, era un proceso rápido, ¿sí? Porque estamos partiendo de un tema general. Acuérdense que primero los primeros ejercicios que estuvimos haciendo eran, tengo este tema general, busca. Donde tú acostumbras buscar, a ver qué encuentras y después le fuimos poniendo como filtros a los criterios que tenían que tener esas fuentes. Pero el proceso pues rápido porque pues, nos arrojaba mucha información y no estaba tan acotado. Sencillo, ¿sí? Porque posterior al taller de búsqueda de fuentes de la biblioteca, pues nos dio otras habilidades para eficientizar ese proceso. Retos, pues bueno, que tenemos que ahí mejorar, pues bueno, encontrar fuentes que cumplan con todos los criterios requeridos. Acuérdense que es la antigüedad, que son 3 años, acuérdense que tienen que ser de revistas, revistas científicas, académicas, que tienen que tener volumen, páginas, el número, entonces todo eso, luego a veces me ponían fuentes de que a lo mejor no cumplían, por un año no cumplían la antigüedad, pues aunque sea un año, no está cumpliendo con ese criterio. O me ponían a lo mejor algunas que no tenían palabras clave, o me ponían unas que no tenían resumen, o referencias. Pues eso es algo que tenemos que checar y si no cumple con alguno de esos criterios, tenemos que buscar otras, ¿no? Entonces, esas no nos están sirviendo para nuestros propósitos del curso. Y conclusiones del proceso de búsqueda, no de la información consultada en las fuentes. Ok. Aquí en esta parte es que yo algunas conclusiones, yo cuando les pedí conclusiones era del proceso de búsqueda, cómo vivieron ese proceso de búsqueda, no de la información que estuvieron revisando o que encontraron. Entonces también como que vi esa parte, a lo mejor no quedó muy clara. Cuando les pedí que incluyeran un parrafito de conclusiones, era del proceso de búsqueda, ¿sí? O sea, relacionado acá, a rápido, sencillo, qué se les dificultó, con qué batallaron, esa parte, ¿no? Del proceso. Ok, entonces, ahora, ¿qué es lo que les voy a pedir que hagan para, ya una vez clarificado estos puntos o lo que hemos estado avanzando hasta la última clase, ¿qué les voy a pedir? Vamos, aparte de agregar, ya tenemos temas y subtemas, ¿sí? Ya tenemos tema específico y ya tenemos subtemas. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregarle ahora objetivos y preguntas, ¿sí? ¿Cómo vamos a agregar, cómo vamos a diferenciar qué es un objetivo, qué es una pregunta? Bueno, aquí tengo un ejemplo. Tema específico, esto es algo, o sea, cada quien ya sabe qué tema está trabajando, ¿verdad? Esto es para ejemplificar. Tema, uso de energías alternativas para sustituir a la energía nuclear. ¿Sí? ¿Qué objetivos voy a tener? Identificar las ventajas que tiene el utilizar la energía nuclear, analizar alternativas de energía renovable para sustituir la energía nuclear, comparar los beneficios que tiene utilizar energía renovable con los de energía nuclear. ¿Sí? Ahora, mis preguntas están relacionadas a estos objetivos. Es lo mismo, nada más pónganmelo en formato de pregunta. Si se fijan, es lo mismo. ¿Qué desventajas tiene la energía nuclear en cuanto a la eficiencia y seguridad de las personas a su alrededor? Bueno, aquí le damos un poquito más de contexto, pero este objetivo de identificar las desventajas que tiene usar la energía nuclear está relacionada a esta pregunta. ¿Sí? Sí podemos ver la relación. Otro objetivo, analiza alternativas de energía renovable. Pregunta, ¿cuáles fuentes de energía renovable son viables para sustituir la energía nuclear? ¿Sí? Y el último objetivo, que es comparativo, porque está comparando los beneficios de usar energía renovable con los de energía nuclear. Entonces tenemos dos variables ahí que las voy a comparar. Y mi pregunta sería,
¿Qué beneficios tiene usar energía renovable en cuanto a su seguridad de potencia comparada con la energía nuclear? Entonces, ahí los estoy, es lo mismo, solamente lo estoy poniendo en formato de pregunta, ¿sí? Esto es lo que les voy a pedir. Ahorita esta presentación la van a encontrar en Blackboard. Y esta tablita es lo que quiero que me entreguen, que es esta misma, pero aquí ustedes ya le pueden, ya cuando editen el PowerPoint, pues pueden poner la información. ¿Qué les estoy pidiendo? ¿Cuál es tu tema específico? El que tú tengas. Si es inteligencia artificial, si es pena de muerte, si es suplemento alimenticio, el que sea. Este primer renglón ya lo tenemos y el último renglón ya lo tenemos, ¿verdad? Porque es mi tema específico y mis dos subtemas. ¿Qué voy a agregar? 2 objetivos y 2 preguntas que van a estar relacionados entre sí. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es el propósito del proyecto, ¿sí? El que vamos a ajustar a la realidad y al tiempo. ¿Qué características tiene que tener o estructura? Verbo, debe tener un verbo, un objeto y un contexto. Entonces, cuando ustedes redacten su objetivo, revisen que tenga estos 3 criterios. Por ejemplo, identificar las principales causas de shootings en escuelas en Estados Unidos, ¿sí? Verbo, ¿sí? Mi objeto es principales causas de shooting y mi contexto es en escuelas de Estados Unidos. ¿Podría acotarlo más al contexto? Sí. En primarias, en secundarias, ¿sí? De Estados Unidos. Entonces, ahí ya todavía me estoy enfocando, no a cualquier escuela, a una secundaria o a una primaria, o dependiendo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces revisen esta estructura de objetivo, perdón. Y en la pregunta tiene que ser concisa, alcanzable y relevante. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales factores del uso de suplementos alimenticios en el último año? ¿Sí? Entonces, si se fijan que está muy concisa. Si pusiéramos un ejemplo que estuviera relacionado al objetivo de identificar las principales causas de shooting en escuelas en Estados Unidos, ¿cómo sería la pregunta? Si quisiéramos relacionar este objetivo en particular, ¿cómo sería la pregunta? Entonces, ahí revisen, a lo mejor yo les diría, ¿cuáles son las principales causas de shooting? O sea, no es nada más convertirlo a pregunta, sino a lo mejor podríamos decir, a lo mejor tendríamos que poner algunas ya variables que tengamos identificadas, a lo mejor, ¿qué relación tiene el perfil, como el perfil de las personas que realizan estos actos con no sé, o cómo se relaciona el perfil, o cuáles son los principales factores que inciden en el perfil de los victimarios o de las personas que realizan estos actos. A lo mejor vamos a la respuesta a esa pregunta a lo mejor va a ser la depresión, la ansiedad, alguna cuestión de, pues sí, no, o sea, psicológico o psiquiátrico, entonces, o cuestiones más como eso, ¿no? De depresión, de ansiedad, o sea, alguna cuestión mental. Entonces, a lo mejor así lo podemos convertir en pregunta, ¿no? De a lo mejor relacionar los 2 principales factores o de determinar cuáles son esos principales factores. Entonces, bueno, espero que quede claro. Cualquier duda, escríbanme por el grupo de Remind. Esta tablita es lo que tendrían que entregar el día de mañana antes de las 11:59 en Blackboard. Sí, acuérdense que ya saben, estas actividades se entregan en actividades en clase, que ahorita les voy a abrir el espacio.
Entonces, este era el objetivo de este video, darles el resumen general de cómo vamos al avance y lo que yo he visto en las entregas que hayan estado realizando y explicarles que ahora pues vamos a generar esta tablita. Tema ya lo tenemos, subtema ya lo tenemos, y ahora incluyanme 2 objetivos e incluyanme 2 preguntas. Aquí más adelante, estas últimas filminas, les pongo ejemplos de objetivos y como más tips o recomendaciones para redactar o establecer tanto objetivo como pregunta. Pues los objetivos son claros, precisos y realizables, relacionados con las variables. Siempre, 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 siempre cuando estén declarando un objetivo, una pregunta, retomen las palabras clave y vean si realmente se relacionan, ¿sí? Entonces, tiene que haber una relación siempre con eso. ¿Qué verbos les recomiendo? Aquí está: analizar, conocer, comparar, identificar, relacionar, evaluar. ¿Qué verbos les diría que no? Pues a lo mejor verbos que no podemos a lo mejor probar o porque nuestra investigación no es experimental, es documental. Estas cuestiones de analizar, comparar, identificar, sí lo podemos hacer. Evaluar probablemente no, porque no nos da el tiempo de, como les digo, de experimentar las variables. ¿Qué otra cosa a lo mejor estaría como más fuera de nuestro alcance? Determinar, ¿sí? Probar. No vamos a probar nada, no vamos a experimentar nada, o sea, no es el propósito de la investigación. Y pues también en un semestre es complicado, ocuparíamos más tiempo. Entonces, esos verbos yo les diría que pues no, estos son los que les recomiendo utilizar. Ejemplos que no son objetivos: los efectos psicológicos del bullying. O sea, me falta contexto. Evitar que los antivalores afecten a los jóvenes. O sea, no está claro, no está aterrizado, no es conciso, no está enfocado. Disminuir la violencia en las escuelas. Este es un buen ejemplo, porque disminuir, o sea, es un verbo que de plano, o sea, no podemos utilizar porque no está a nuestro alcance. Y no es nuestra competencia tampoco disminuir la violencia en las escuelas. Y aparte lo estamos aseverando como que va a suceder. Entonces, no. Investigar las causas de la violencia también me falta, o sea, bueno, contexto, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, aquí les pongo por qué el primer ejemplo no es un objetivo, porque no tiene verbo. Entonces nos falta, acuérdense, lo que vimos, de analizar, determinar, identificar. ¿Sí? Aquí ya te explica por qué no. Estos objetivos no se pueden cumplir en una investigación documental. ¿Okay? Informar, en este caso, ¿cuáles son las consecuencias del bullying? Informar puede ser el objetivo de un texto, pero no de la investigación. Entonces, bueno, habría que ver cómo estamos declarando, ¿verdad? O sea, es que nuestra investigación tampoco tiene un propósito de, a lo mejor nada más de informar. O sea, tenemos que llegar un nivel más allá de decir, no solamente te quiero informar, te quiero dar más información, por ejemplo, comparar información y luego llegar a una conclusión, discriminar, o sea, esa parte de yo poder generar mis propias conclusiones, no nada más de te estoy informando. Entonces, esa parte de análisis, de discriminación, de argumentación, la vamos a ver más conforme vayamos avanzando el semestre. Entonces, aquí les estoy poniendo ejemplos. ¿Qué ejemplos sí? Identificar los tipos de pobreza que existen en México, es un buen ejemplo. Evaluar el programa de combate a la pobreza de Enrique Peña Nieto, con base en los estándares señalados por la OCDE, puede ser otro ejemplo. Comparar los resultados del actual programa de combate a la pobreza con los de los dos sexenios anteriores, también podría ser, porque estamos ahí haciendo una investigación documental y comparativa donde vamos a generar conclusiones. Y luego aquí vienen ejemplos de preguntas que no son preguntas. La energía eólica es más barata que la solar.
Sí, no, esa no es una pregunta. El programa contra la pobreza de Enrique Peña Nieto está disminuyendo el número de pobres. Pues no, ahorita les voy a decir por qué. Porque estos no tienden a ser una respuesta con sí o no, y no queremos formular una pregunta sí. Sí, tenemos que guiar y fomentar la parte de búsqueda de explicaciones. Entonces, esta no. ¿Cómo si la podemos convertir en una buena pregunta de investigación? Identificar los tipos de pobreza que existen en México, cuáles son los tipos de pobreza que existen en México. Entonces, ahí sí la estamos convirtiendo de una oración, la estamos poniendo, transformando a pregunta. Entonces, bueno, aquí vienen varios ejemplos. Ah, bueno, no, me faltaba era el último. Este dice evaluar el programa de combate a la pobreza de Enrique Peña Nieto con base en los estándares señalados por la OCDE. ¿Cuáles son los estándares de la OCDE que cumple el programa de combate a la pobreza de Enrique Peña Nieto y cuáles no cumple? Entonces, ahí sí nos está dando la pauta para decir, explicar, argumentar, estos sí, estos no, por qué esto, por qué el otro, porque de acuerdo a la información revisada en tal fuente, se encontró que y ya empezamos a explicar, ¿no?, nuestra parte. Entonces, espero que estos ejemplos les ayuden. Como les digo, cualquier duda en el llenado de esta tablita, que es lo que tienen que entregar mañana, donde tenemos que agregar a nuestro tema y subtema, tenemos que agregar objetivo y pregunta. 2 objetivos y 2 preguntas. Revísenlo. Cualquier duda, escríbanme por Remind. Yo creo que es más fácil. Ahorita sí tengo un poquito más acceso limitado al correo. Para eso creamos el grupo de Remind, para estar en contacto más fácil, ¿sí? Entonces revísenlo y y pues yo les aclaro ahí cualquier duda, ¿no? Entonces, eso es lo que se entrega mañana. No hay clase, por favor, realicen esta actividad, entréguenla. Y el jueves también es un aviso importante. El jueves va a estar con ustedes en el salón, tenemos clase normal, pero va a estar con ustedes el profesor Manuel Tapia. Él es profesor de esta materia de análisis y expresión verbal. Sí, yo llego el viernes en la noche, entonces el jueves va a estar con ustedes. Es importante que asistan a clase, o sea, es clase normal, él va a estar ahí, él está apoyándome con esta sesión, porque es el taller, es un taller donde ustedes van a realizar la tarea que se entrega el viernes, ¿sí? Pero les voy a decir por qué es importante que estén en la clase y puntuales como si estuviera yo ahí con ustedes. Porque el profesor Manuel, dado que también es maestro de esta materia, me va a ayudar a ser un como evaluador, ¿sí?, del avance que llevan ustedes hasta ahorita. Entonces, por ejemplo, no van a haber tema con él, ¿ok? Eso sí quiero que quede claro, no van a haber tema con él. Lo que va a suceder en esa sesión de clase es que él les va a facilitar y les va a orientar en cualquier duda que tengan sobre la realización de la tarea 1. ¿Sí? Que la tarea 1, acuérdense que es la parte de las fuentes de información, que tenemos que sacar un screenshot, que tenemos que identificar palabras clave, resumen, páginas, volumen, número de nuestras fuentes. Entonces, aprovechen que él está ahí, porque, como les digo, él va a fungir como evaluador hasta ahorita pues del conocimiento que ya llevan hasta ahorita y de lo que han estado realizando, y me va a entregar un reporte pues de cómo se dio la clase, ¿sí? Si trabajaron o no trabajaron, si terminaron la tarea. Acuérdense que eso se entrega el viernes a las 11:59 de forma individual, y pues es importante que aprovechen que él está ahí, que él puede orientarles en cualquier duda. Yo estoy en mucha coordinación con él, yo ya le expliqué todo, las instrucciones de la actividad, los criterios de evaluación, todo, ¿no? Entonces,
Y ya nosotros nos vemos, con favor de Dios, el lunes para, bueno, yo previo como quiera les reviso esto que entreguen mañana y la tarea que entreguen el viernes, ¿sí? Y el lunes revisamos entonces la retroalimentación de estas dos actividades. Y ya avanzamos con el tema, porque ya vamos a ver otros temas, ¿verdad? Otros temas ya nuevos. Entonces, por favor, resumen, entréguenme esta tablita el día de mañana, 11:59, ¿sí? Mañana no hay clases, ¿ok? Pero el jueves, por favor, puntuales a la 1 de la tarde en nuestro salón, porque, como les digo, el maestro Manuel Tapia va a estar con ustedes de facilitador para realizar la tarea 1 que entregan el viernes. Evaluando su avance y pues entregándome un reporte y tomando asistencia y normal, o sea, él es como profesor de esta materia, ¿no? Entonces, él está en coordinación conmigo, él me va a apoyar con la sesión del jueves y aproveche que él está ahí. Entonces, por favor, les pido, pues que atiendan la clase el jueves, ¿ok? Bueno, chicos, me despido, estamos en contacto, cualquier duda, acuérdense, Remind más fácil y rápido. Y pues bueno, espero haya quedado claro. Entonces, cualquier cosa me escriben, ¿ok? Bueno, descansen, cuídense mucho y seguimos en contacto. Déjame terminar de compartir aquí. Y la grabación de esta sesión también la voy a subir al Blackboard para que entonces revísenla por favor y cualquier duda pues vuelvan a consultar el video. Muy bien. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Bye.